Entonces, hoy vamos a hablar sobre la base que seguimos diciendo, que nosotros, acuérdense que vivimos en el nuevo pacto, estamos en la nueva ley, lo que Dios quiere que seamos como hijos habilitados a ser ministros. Fíjate bien lo que te voy a decir. Hemos aprendido que el único que ministra es el Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo? Pero a través de ti, el Espíritu puede ministrar a otras personas, porque el mismo Espíritu que levantó o que habitó, resucitó y levantó y lo puso en el lugar celestial a Jesús, hoy te tengo una buena noticia, está en ti y está en mí. Entonces, es la manera en la que Dios hoy se conecta, ¿no? No estamos en los tiempos donde tenía que haber un ungido y a través de él había una manifestación y una comunicación de parte de lo alto, sino hoy, si tú te dejas habilitar como hijo de Dios para entender cuál es tu función, puedes llegar a alcanzar a ser o a entender que puedes ser, o lo que Él quiere hacer de ti es hacerte un ministro del nuevo pacto. Es decir, que lo que recibes por gracia, lo muestres y lo des por gracia, no por ti, ni por tus capacidades. Entonces, esto es algo importante porque tenemos que entender que de la identidad de hijos nadie nos puede mover. Nadie nos debe de mover y nadie nos puede engañar. Es decir, cuando tú te sabes hijo, tú te paras viéndote y conociéndote quién te definió, quién te llamó, quién te justificó. No eres tú. La salvación, recuerden que es ¿por qué? Por gracia, ¿no? Entonces, pero no eres hijo de cualquier vecino, ni eres cualquier hijo. Eres un hijo de Dios. Eso es algo importante. Y el saberte hijo debe de ser algo que no te debe mover. No te debe de mover de esa identidad. ¿Por qué? Porque si lo haces y lo vives de esa manera vas a poder entender dos cosas. Que eres guiado por su Espíritu Santo. ¿Eres obra del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Y eso es hermoso porque eso cuando dejas que el Espíritu fluya en ti, lo que se manifiesta es la obra del Padre a través de su Espíritu. Y entonces la obra de su Espíritu en cada acción o acto que tú tienes, ¿qué hace? Honra al Padre, que es la famosa glorificación. ¿Se acuerdan que hablábamos el mes pasado de glorificar? Cuando el Padre se glorifica en ti y tú glorificas al Padre, pues eso manifiesta la obra del Padre, pero también honra al Padre. Primera de Samuel 2:30, esperamos algo, dice, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, ¿quién lo dice? Jehová el Dios de Israel. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían de mí delante perpetuamente, o andarían delante de mí perpetuamente. Pero vienen los más ahora, ¿no? Los peros. Más ahora, ha dicho Jehová, nunca yo, ¿qué cosa? Tal haga. ¿Por qué? Dice la Escritura, porque yo honraré a los que me honran. ¿Y quiénes son los que le honramos? Los hijos. Los hijos que tienen su identidad definida y que se dejan guiar siempre en guianza, siempre en semejanza por medio del Espíritu Santo. Entonces, si tú honras al Espíritu Santo, ¿qué dice la Escritura? ¿Él qué hará contigo? ¿Te honrará? Porque yo honraré a los que me honran. Y luego dice, y los que me desprecian serán tenidos en poco. No te fijes en eso, no porque no sea importante,
Porque si tú eres hijo de Dios y te sabes definido y tienes tu identidad bien clara y sabes que en todo momento reaccionas no en autonomía, sino guiados por su Espíritu Santo, eso es glorificación, pero eso también produce honra. Y quédate con lo que leímos un poquito antes. Si tú lo honras, Él te honra. Fíjate qué hermoso, ¿no? Honra a tus padres ¿y a qué? Uno de los principios es honrar a tu padre, ¿para qué? Para que tus días sean largos, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, qué hermoso es tener este principio, porque basándose en la obediencia y basándose en el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, hay algo que va a manifestar y va a producir una promesa hermosa que, insisto, lo dije hace rato, es ser glorificados y glorificar al Padre, pero también honrar al Padre para que el Padre nos honre, ¿no? Y te quiero hacer una pregunta. ¿Quién eres? Hijo, ¿verdad? Yo hoy puedo decir bien definido y bien parado que soy hijo. Pero Dios hoy va a hablar de una manera más allá. Porque ¿de qué te sirve ser hijo y no funcionar como hijo? ¿De qué te sirve decir soy un hijo dominguero y entre semana o déjense de entre semana? Funciono 2 horas como hijo dominguero, pero antes de llegar a la iglesia no funciono como hijo dominguero y después de la iglesia tampoco funciono como hijo dominguero, ni en mi casa ni fuera de la iglesia. Entonces, vámonos a las raíces. Antes de ser hijo, fuimos ¿qué? Escogidos. ¿Sí o no? ¿Él te escogió o tú lo escogiste? Él. Entonces, ¿quién soy? Escogido. Pero también soy escogido para ser que, como hijo de Dios, un sacerdote escogido en Jesús. O sea, el siguiente paso de hijo es ser un sacerdote. Fíjate lo que te estoy diciendo de parte de Dios. Pero no va a ser un sacerdote por nombramiento ni por merecimiento, sino un sacerdote por medio de Jesús, para que como hijo de Dios, en guianza por su Espíritu, llevándote en esa perfección a ser un sacerdote escogido por Jesús, puedas tener en Jesús funciones divinas. ¿Cuáles son esas funciones divinas? Si por gracia recibes, no se pongan espirituales y hablemos de cosas básicas. Si por gracia recibes, entonces, si tú y yo hemos sido justificados por la fe, y a través de esa justicia, por medio de la fe, tenemos hoy paz, no la paz que el mundo da, ni la que tú puedas producir, sino la que Dios da, ¿qué recibes? Paz. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es tu función divina como hijo de Dios siendo sacerdote? Transmitir, ministrar paz, porque el Dios de paz habita en ti. ¿Y la paz qué es? Un fruto. ¿Quién la da? El Espíritu Santo. Entonces, este es el base o la base de hoy, de que yo hoy debo de aprender a recibir esta verdad de que soy escogido como hijo de Dios para ser un sacerdote en Jesús, porque nuestro sumo sacerdote es Jesús, con la intención de habilitarnos para funciones divinas, no para que pase la gente y veas que el Espíritu Santo te muestre que hay una necesidad en esa persona o en ese hogar y tú nada más sientas un poquito feo en tu corazón, pero hasta ahí se quede. ¿Qué le vas a dar? No le vas a dar lo que tú quieres, sino lo que Dios te mueva y te lleve a decir,
lo que quiera Él decir o Él quiera dar. ¿Sí vamos? Y no es con el de enfrente, muchas veces es entre nosotros, ¿no? Yo cuando me agarro a chanclazos con mi esposa, pues lo primero que tengo que, en guianza, es, si yo la regué, pues Dios conmigo, ¿no? Y si no la regué, pues en mí con ella, pero que Dios haga con ella lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa base bíblica? Perdón, 1 de Pedro 2:9 se lo sabe mucho. ¿Y qué dice? Más ustedes, personalízalo, más yo soy linaje escogido. Entonces yo te vuelvo a preguntar, ¿quién eres? ¿Escogido o no escogido? Pues escogido. ¿Quién te escogió? ¿Quién te eligió? Dios. No lo elegiste tú a Dios, Dios te eligió. Y en 1 de Pedro que estamos leyendo dice, más ustedes, más yo, más nosotros somos linajes escogido, pero luego te lleva al siguiente nivel. Real sacerdocio. El real tiene que ver con reyes. No me voy a meter en esto hoy, porque ese es el otro paso. Me voy a meter al sacerdocio. Como hijo de Dios, ¿qué les dije? Dios nos escogió para ser sacerdotes en Jesús, siendo habilitados para ministrar funciones divinas. No lo mío. No mi conocimiento de la Escritura, no mi palabra, no lo que yo leí, lo que yo escuché, lo que yo aprendí, sino lo que Dios está revelando y está sembrando y manifestando en mí para entregar a otros. ¿Sí estás viendo? Entonces, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿con qué intención quiere que tú hoy sepas que eres escogido y que eres un rey y sacerdote? Desde luego, pues ya somos santos, porque sí o no somos santos ante sus ojos de Él, sí o no somos limpiados ante Él, sí o no a través de su misericordia y de su gracia somos perdonados gracias a Él. Entonces, somos santos, te veas o no te veas santo, eres santo. Y eres comprado por Dios, pero con una intención. Es aquí donde viene la función del sacerdote, para anunciar, y cuando hablamos de anunciar, aquí es donde mucha gente se confunde, que no está mal, ¿no? Agarrar bibliazos, agarrar chatsazos, agarrar facebookazos, agarrar instagramazos, tiktokazos, agarrar un megáfono en la plaza. ¿Qué anuncia más a Dios que eso? Tu vida, tu testimonio, ¿sí o no? Entonces lo que Dios quiere es que seas perfeccionado para que el fruto de su aflicción manifieste su fruto en ti, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, todo lo que sabemos que es. Y entonces esa reacción, ese carácter, ese Jesús en ti y en mí, anuncie esas virtudes, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y todavía yo decía hace rato, qué triste, porque hay gente que ayer y hoy prenden veladoras para darle luz a los muertos. Perdón. El único que te sacó y que puede sacar a la gente de las tinieblas para hacerte luz y llevarte a la luz es Dios. ¿Sí o no? Entonces, quédate con esto, porque hoy la instrucción es, vuelvo a recapitular, que tú recuerdes que eres un hijo de Dios, escogido por Dios, un rey y sacerdote escogido en Jesús, y vamos a ser tú y yo perfeccionados para funcionar divinamente como rey y sacerdote. ¿Con qué intención? Anunciar las virtudes de aquel
que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, te vuelvo a preguntar, ¿fuiste elegido o tú elegiste? ¿Fuiste escogido o Él te escogió? Y te lo voy a comprobar de otra forma con la palabra. No yo, sino el Espíritu es el que te lo va a mostrar y te va a convencer. Juan 15:16 dice, no me eligieron ustedes a mí. Miguel, no me eligiste tú a mí. Rosendo, no me eligiste tú a mí. Abril, no me eligiste tú a mí. Sino que yo te elegí a ti. Ah, wow. Entonces esos que dicen que llenan iglesias, que traen gente, es Dios quien se los lleva. La obra no es de nosotros. La obra no es, ni la intención es llenar iglesias. Es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué es eso? Es decirle, yo no tenía paz y el Dios que conocí, que no conocía, me hizo justicia y al hacerme justificado por creer en Él, por medio de la fe, por escuchar su palabra, tengo paz. ¿Te fijas qué distinto es el enfoque? Entonces, Él no te eligió a ti, tú no eligiste a Él, sino Él te eligió a ti. Pero dice, y yo te he puesto. ¿Para qué? Para que vayas, o sea, salte de tu lugar, de tu zona de confort, de tu círculo, sino ve y lleves fruto. Y tu fruto permanezca. ¿Con qué intención? Fíjate el poder de la palabra en esta promesa, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dé. ¿Por qué? Porque alguien que se sabe escogido y elegido por Dios, que lo sacó de las tinieblas para llevarlo a la luz admirable, haciéndolo después de justo un hijo, para habilitarlo, perfeccionarlo como un sacerdote, sabe que llegar a eso no es cualquier cosa. Y lo más importante no es obra ni hechura del hombre, es Dios manifestándose. Entonces, cuando eso pasa en tu vida y lo entiendes hasta lo que estamos recibiendo el día de hoy, yo te pregunto, ¿tú vas a hacer las cosas por ti o las vas a hacer por Dios? Tú las vas a hacer honrando a Dios. No estás buscando la honra para que te honre, sino primero lo honras y tú sabes que la añadidura es que Él te honre. No lo haces al revés. Si me honras, te honro. No. Tú lo haces por gratitud. Por gratitud. Y eso honra. Entonces, Dios te hace permanecer. Pero no te hace permanecer en cualquier estado. Te hace permanecer llevando, ¿qué dice la Escritura? Mucho fruto. Y cuando tú llegas a ese nivel, fíjate lo que estamos hablando, porque estoy hablando de lo que Dios quiere mostrarte hoy, a donde te quiere llevar a ti y a mí. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él te lo dará. Yo te pregunto, cuando llegas a ese nivel, funcionando como hijo, como sacerdote, ya en funciones divinas, entregándole a otros lo que el Hijo de Dios, que no está entendiendo el llamado y la elección para ser sacerdote,
¿Pide para él o pide en el nombre de Jesús? En nombre de Jesús. O sea, el que abre la boca no eres tú, a pronto. El que abre la boca por ti es Dios. Entonces, ¿por qué a ese nivel mucha gente dice que, Padre, yo te pedí en mi nombre, sí, pero tú pediste un carro? Pues, en su nombre no te lo va a dar, porque vete para atrás y ni sabes que eres elegido, ni sabes que Él te llamó, ni todo lo que acabamos de ver. Estás pidiendo en tus deleites. Cuando estás entendiendo lo que estás recibiendo hoy de parte de Dios desde el principio, no pides tú, pide Él, conforme a su voluntad. Y entonces se cumple. ¿Sí lo entendemos? ¿Quién lo hacía así? El mejor ejemplo, nuestro hermano Jesús. Jesús hacía esto porque, ¿qué libro estamos leyendo? Son palabras y hechos de ¿quién? De Jesús, es palabra de Dios. Entonces, está claro que Jesús, esto que te estoy diciendo para ti, para mí, lo tenía claro, porque esa era su identidad. Él fue hijo, pero cuando se activó su ministerio, se convirtió en rey y sacerdote. Que de hecho lo podemos decir, desde que él nació, pues él sabemos que nació de una forma diferente a la tuya. Él nació no siendo pecado, él nació de carne, él nació del espíritu, ya era hijo, ya era un rey, ya era un sacerdote. Él era santo, él es santo y será santo por siempre. ¿Me explico? Pero no estaba habilitado. Tuvo que llegar un tiempo de madurez racional para saberse que él tenía un llamado y un propósito, y parado en ese llamado y en ese propósito, él tenía clara su identidad a lo que venía a este mundo, la encomienda que tenía en este mundo. Y fíjate cuál fue su reacción, porque aunque él sabía lo que venía, sabemos que muchos no lo escucharon, muchos no le creyeron, muchos no le recibieron. Y eso te va a pasar a ti y a mí. De hecho, nos pasa. ¿Cuánta gente no se burla de nosotros? Que nos conoce y no nos conoce. Yo siempre digo, ¿no? A mí de repente mis amigos de la secundaria o de tiempo atrás que ya ni viven aquí, que pues saben que ando en mis redes y me dicen que estoy monetizando y que ya estoy haciendo otras vidas y lo que ellos creen, ¿no? Y yo digo, pues Padre, bendícelos, ¿no? Pero dice la Escritura en Juan 1:9, aquella luz verdadera, ¿quién era aquella luz verdadera? Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo, ¿qué cosa? No le conoció. Ahora, ¿por qué te lo digo? Porque el poder que actuaba en él y la identidad que él tenía, hoy está en ti y en mí. No se debe detener. A mí lo que me dicen y que de repente, ya no les voy a decir en dónde y cuándo y cómo, por qué, pero me dicen de todo y piensan de mí de todo, ¿no? Aleluya, el hermanito, el pastor, lo que sea. Yo digo, no me preocupa, no lo escucho, no lo recibo, porque yo sé quién me escogió, a qué me llamó, para qué me está habilitando, para qué me está perfeccionando, a mí. Porque, ojo, te lo voy a decir también, no se te olvide, esto es personal. Aunque yo tengo y soy uno con mi esposa, ella es hija de Dios, ella es también amada y elegida primero, pero Dios tiene un plan y un propósito con ella, que es el mismo perfeccionarnos
pero ella la va a usar de una manera diferente de la que me va a usar a mí. ¿Sí estamos? Entonces, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. ¿Y qué dice la siguiente escritura? A lo suyo vino. A lo suyo vino. Entonces, que nadie te quite el enfoque de esto que Dios está sembrando en tu corazón. ¿A qué te llamó? ¿Por qué estás? Yo algún día me pregunté, ¿para qué estoy en este mundo? A esto vine. Hoy te lo puedo decir que yo lo entiendo, que a esto vine. ¿Cuánto tiempo voy a durar? No lo sé. ¿Cómo voy a estar? No lo sé. No me importa. Pero igual como Jesús no estaba comiendo las uñas diciendo, ay, a los 30 años me quedan 3. Él enfocado. A lo suyo vino. Y peor, porque dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero él se sacudió el polvo, tocó, no le recibieron, se sacudió el polvo y se iba con el vecino de enfrente. Y si en ese vecino de enfrente y la aldea donde él estaba no tocaba y no le recibían, se iba a la siguiente aldea o al siguiente pueblo, o la siguiente provincia o la siguiente ciudad, como le quieras llamar. Y nosotros tantito nos hacen caras, nos ponen barreras y creemos que no estamos capacitados. Es que no lo vas a hacer tú. Es el poder que te está perfeccionando y que actúa en ti, que actúa en Jesús. Dice la escritura que sigue más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ayer lo decían, ¿qué les dio? Número 1, si tú estás recibiendo lo que hoy está hablando de Dios, aparte que entiendas que lo va a hacer Dios, no lo vas a hacer solo, Dios te va a dar algo bien grande. ¿Qué es qué? Primero, poder. Y no cualquier poder. El mismo poder de ser hechos hijos de Dios, como fue Cristo Jesús. El mismo poder. ¿Cuál fue el poder que actuó en Jesús? El Espíritu Santo. Y Él está en mí. Y ese Espíritu que está en mí es el que me... ¿Por qué yo puedo decir que soy hijo de Dios? No solamente por y muchas más citas de la Escritura. Hay una escritura que al final dice que el Espíritu de Dios, cuando tú lo recibes, es el mismo Espíritu que te lleva a exclamar, Abba, Padre. Reclama, ¿no? Más que reclama, llama, ¿no? Como cuando los pingüinos salen a la mamá a comer y de repente están ahí los chiquititos todos gritando y la mamá y el chiquito saben cuál es de todos. Uno. Entonces el Espíritu en nosotros, ¿cuántos Espíritus de Dios hay? Es uno, pero uno en todos. Y cuando el Espíritu está en ti, ¿a quién busca? ¿A quién llama? ¿A quién exclama? Papá, papá. ¿Sí o no? Entonces eso es poderoso porque ¿a quién va a llamar a papá? ¿Qué es qué? La luz verdadera, aquella luz que vino a este mundo y que alumbró a todo hombre. Lo que pasa es de que no todo hombre entiende que su llamado es ser hijo. Porque todos somos hijos, pero no todos se saben hijos. Esa es la diferencia que tenemos tú y yo. Y mira, si tú y yo ya sabemos que fuimos hijos y tenemos un poder actuando en nosotros y que nos quiere perfeccionar, llévate esto de tarea, que lo has escuchado, pero lo vamos a leer y a recibir de manera muy despacito. Que el Espíritu sea el que te lo inspire, te lo revele. Hijos de Dios, los cuales no fuimos engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne. ¿Sí o no? No lo digo yo. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. En pocas palabras, ¿qué hizo Dios con Jesús cuando lo trajo al mundo? Hizo esto. ¿Sí o no? Y en ti y en mí, ¿qué está haciendo? ¿Qué está declarando su palabra? Lo mismo que nos dio la potestad de ser hechos hijos, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, yo hoy lo que te quiero transmitir es que no solamente te lo he dicho varias veces y te lo voy a volver a decir, no somos cualquier hechura, no somos cualquier hijo de vecino. Hay una identidad, hay un pago, hay un precio muy grande que se pagó para que Dios ejerciera ese derecho por nosotros de comprarnos, para poder rescatarnos. Pero Dios no solo te quiere dejar en esa condición, sino te quiere perfeccionar y habilitar para que tú seas un sacerdote y ministres divinamente lo que ya eres desde hace tiempo. ¿Cuál tiempo? El que solo tú y yo sabemos, cuando fue el momento en el que te rendiste y recibiste a Jesús como tu Rey y tu Salvador, y que en ese momento el Padre escuchó tu voz, escuchó tu clamor y te selló con el Espíritu Santo. ¿Lo estás entendiendo? No en el bautismo, sino en el momento y en el mismo acto que pasó lo que acabo de decir. Entonces, eso describe quién soy. Te voy a tener que decir quién no somos. Juan 17:16 dice, no son del mundo. No son del mundo. ¿Tienes o no tienes Netflix? Ay, Padre. ¿Es bueno o es malo? Si veo Chosen, es bueno. Decía, vean, les voy a buscar, y ay Dios, espero que no vean mucho ora por mí, Lupita. Hay una prédica de Dante Gebel que me encantó hace unos meses, que decía de esto, de los ingredientes, y decía, es que tú no puedes decir que estás en el mundo y que no perteneces al mundo. Decir eso y hacer eso es como decir, te voy a hacer un pay delicioso, un pan de comer, pero le voy a poner un poquito de caquita. Y cómetelo. No te va a hacer daño. Es lo mismo. Entonces, ahorita se me vino a la mente Netflix, pero más que Netflix es tu identidad, es tu dominio propio. Yo muchas veces lo que decía era, las tarjetas de crédito, las redes sociales, no son malas. Depende el uso y depende el sentido que tú le des. ¿Qué es lo que te va a hacer que no te afecte tu identidad? ¿Sí entendemos? Pero hoy la instrucción es, ¿quién no soy? No soy del mundo. O sea, no son del mundo, dice Jesús, como tampoco yo soy del mundo. Y eso es algo que Jesús sabía que nos iba a pasar en todo tiempo. Era una tribulación, vamos a llamarle así, que nos podía generar conflicto, nos podía meter en un proceso, nos podía robar la paz, nos podía robar muchísimas cosas. Es más, nos podía distraer y
meternos en una larga conversación porque cada cabeza es un mundo. Cuando no tienes a Cristo en tu corazón. Porque cuando Cristo está en tu corazón, Cristo definido te dice, aunque lo bueno parezca bueno, el Espíritu Santo siempre te va a decir, esto no viene de mí. Esto no viene de mí. Entonces no es lo que yo te diga. Yo hoy lancé una pregunta, no quiero inquietar, ni quiero cuestionar, juzgar, ¿cómo se llama la otra palabra cuando estás, no quiero provocar? No, es tú con Dios. Es tú con Dios. Porque tampoco te puedes encapsular y decir, no voy a utilizar el teléfono, no voy a utilizar las redes sociales, no voy a utilizar, porque estamos en este mundo. O sea, es el momento que nos tocó vivir. Fíjate, no le iba a decir, tú estuviste en la expo, pasaste al stand de tecnología, viste que te marcaron, te dejaste marcar, y viste lo que pasaba con ese chip. Yo hice la prueba. Ya te ponen el chip, ya saben quién eres, y a través del chip compras todo. Llegaron los tiempos. Eso va a instalarse el próximo año en la empresa. ¿Pero dónde te instalan? Aquí. ¿En una pulsera o adentro? Como quieras, pulsera, tatuado, grabado, pero ya tienes tu código de barras. O sea, yo lo entiendo y ellos lo hacen por facilidad, por ahorro, porque ya no vas a sacar, así te lo están vendiendo. Pero el creador, que Dios ya lo sabía y lo estableció hace muchos años, lo está haciendo con otra intención. El que creó el mejoral, el que creó, hace una dependencia. Cuando el doctor, el médico, el sanador, el libertador, ¿quién es? Pero eso, ¿quién te lo muestra? Dios. Hay me hicieron decir, y se burlaron de mí, ni siquiera entienden quién soy, porque unos me dicen aleluya de mis compañeros de trabajo, otros me dicen otras cosas, y otros hasta se persinan enfrente de mí. No, es que él es persinado. Por la señal de la Santa Cruz de él, nada que ver, ¿no? Pero lo que sí yo sé es que yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. ¿Quién me lo dice? No la Escritura, el Espíritu de Dios, que se lo dijo a Jesús por medio del Espíritu, el Padre por medio del Espíritu, me lo dijo a mí, lo grabó en mí. No como recuerdo, sino ya lo instaló en mi corazón. Y esto que estoy recibiendo, que es, dice el versículo que sigue, Aldo, que es palabra y que es verdad, santifica lo que no es verdad. Porque Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, si yo soy hijo de Dios, ¿de qué me alimento? De la palabra. ¿Y la palabra es? ¿Y la palabra qué hace? Ya. No tengo que agarrar el Google, el Wikipedia, el iChat, que vuelvo a repetir, no está mal, porque si hay alguien sonso de los que estamos aquí soy yo. Yo cuando salgo lo único que hago es que yo antes usaba el Guía Roji. ¿Quién no conocía el Guía Roji? Y un librote ahí antes había Guía Roji nacional, y luego el Guía Roji de Guadalajara, el Guía Roji y hoy yo salgo y pongo mi navegación. Dependo. Pero no dependo de él, sino que cuando yo me levanto, aparte de dar gracias, me entrego y me encomiendo a mi Rey, a mi Padre. Entonces, hasta aquí está claro quién soy, quién no soy, a qué soy llamado, quién me escogió. ¿Sí me explico? ¿Qué quiere hacer de mí? Anunciar las virtudes, ¿sí? Como hijo de Dios, siendo un sacerdote con funciones divinas. ¿Y cómo lo va a hacer? Primero, el primer paso de habilitación está en 2 Timoteo 1:7.
El Espíritu Santo que tenemos no es un Espíritu Santo que nada más digamos es un Espíritu Santo y se acabó. Tiene varias facetas del Espíritu Santo. De hecho, si tú lees Apocalipsis, son 7 iglesias, son 7 espíritus. ¿Me equivoco? 7 iglesias, son 7 pastores, pero esos pastores también representan, en otro día lo voy a platicar, a lo que representan los 7 espíritus que componen al Espíritu Santo. El espíritu de verdad, el espíritu de sabiduría. Pero hoy te voy a hablar de 2 Timoteo que tiene que ver con que dice, a ti y a mí hoy Dios te dice, no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino el espíritu que Dios nos dio es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Ahí es cuando entra la justicia de Dios. Cambia tu espíritu y te instala este espíritu, que no es un espíritu de cobardía, sino es un espíritu que tiene poder, que es de amor y que es de dominio propio. ¿Sale? ¿Y qué va a pasar? Efesios 3:17 dice, porque para que habite Cristo por la fe en tu corazón. Fíjate, esto es bien importante. Ya vimos la primera etapa y me voy a quedar a la mitad porque está muy extensa esta. Yo creo que nos vamos a echar 2 meses con este tema de herederos porque está muy interesante de parte de Dios. Porque todos nos quedamos que somos hijos y ya. Y como hijos, herederos y coherederos y hasta ahí nos quedamos, sí papito, pero ponte a trabajar. Y no estás solo y te voy a explicar por qué y para qué. Entonces, ya te dio el espíritu. Y no es un espíritu para que tengas miedo. Porque aunque Dios te mande a hacer algo que tú no sepas hacer o que creas que no lo vas a poder hacer, ¿qué crees? No lo vas a hacer tú. Entonces, quítate el miedo porque el miedo ya no está en ti. Si necesitas miedo, el perfecto amor echa fuera todo temor. Y si todavía hay temor en ti, tienes que seguir siendo perfeccionado en su amor. O sea, es dejarte llenar por lo que es Dios. ¿No? Entonces dice Efesios 3 que para que habite Cristo por la fe en tu corazón, a fin de que arraigados y cimentados por amor, seamos plenamente capaces. Hasta ahí me voy a quedar. Dice la Escritura de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, pero mira, me voy a regresar. ¿Sí o no como hijos de Dios queremos que Cristo habite en nuestro corazón? Todos, ¿sí o no? Y eso es por fe. Entonces, si tú y yo queremos que Cristo permanezca habitando en nuestros corazones, ¿qué tiene que hacer Él? ¿Qué tienes que permitirle que Él haga en ti? Di conmigo 2 cosas. No me escucharon. 2 cosas. La primera dice ahí, arraigarte. Y después, cimentarte. Los que han sembrado, aunque sea un frijolito en la secundaria, sabemos que el frijolito lo primero que hace es, ¿qué sale del frijolito? ¿Qué hace primero? Se arraiga. Pero si lo que está, en lugar de ponerle algodón, más bien en lugar de ponerle tierra le pones algodón, por más profunda que sea la raíz, jalas lo que ya creció, ¿sale o no sale el frijolito? Pero si le pones tierrita y luego le avientas piedrita y lo quieres levantar, ya no sale tan fácilmente. Ese es el cimiento. Arraigado y cimentado. Pero no lo vas a hacer tú. Entonces, fíjate el contexto. Dios te va a hacer que en amor tú seas
completamente capaz, tú y yo. Fíjate, te lo estoy hablando de una manera como yo lo recibí. Dios en amor quiere que tú y yo seamos completamente capaces de comprender a todos los hijos. ¿De qué forma? Arraigándote y cimentándote. ¿Para qué? ¿Qué dice el principio? Para que Dios, por medio de la fe, en tu corazón y en mi corazón, habite permanentemente, permanentemente. Y aparte que dice la Escritura que la comprensión de todos los santos, y te habla de las famosas 4 dimensiones, por todo lo que opera, todo lo que cubre, o sea, a Dios no se le sale nada, ¿no? La anchura, la altura, la largura, la profundidad, donde opera Dios, dice la Escritura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. ¿Qué es lo que quiere hacer? Llenarte, llenarnos. Pero no te puede llenar si no te arraiga y no te cimienta. Aún y cuando ya tienes al Espíritu, porque si tienes al Espíritu, que es lo que vimos el fin de semana, y es una línea bien delgada, te llena de conocimiento y traes poder, pero no reconoces que el que está haciendo la obra es Dios, te pierdes. Y dices, yo lo hago, yo soy el gran yo soy. ¿Y cuánta gente no lo dice? O no lo dice, pero no se da cuenta que lo hace y eso es peor. Entonces, el arraigo y la simiente en amor te va a hacer completamente capaz de comprender el amor de Cristo. ¿Sí o no? Y ese amor de Cristo es algo que excede a todo conocimiento. No lo podemos entender. No lo podemos fabricar. Porque lo mismo que te dije de la paz, te estoy hablando del amor. El amor es Dios. El que no conoce a Dios no conoce el amor. Y el primer fruto del Espíritu, o uno de los frutos, o una de las virtudes de Dios, es el amor. Entonces el amor no se puede clonar, no se puede manipular, no se puede crear, no se puede rehacer por nosotros ni por el prójimo. Solamente Dios, por medio de su Espíritu, es un fruto. Eso lo tenemos muy claro, ¿no? Y lo que Él quiere es hacerte o llenarte de Él con toda su plenitud. ¿Para qué? ¿Se acuerdan del fruto? Para que sepas que no fuiste tú el que lo eligió, sino que sepas que Él fue el que te eligió y que arraigado y cimentado, lleno de esa plenitud de Dios, ¿qué cosa? Vayas y lleves fruto. Vayas y lleves fruto. Y ese fruto que Dios produjo en ti, ¿qué cosa dice la Escritura? Permanezca, para que todo lo que pidas en mi nombre se haga. Gracias por ese amén, Lupita. Extraño a una hermana que todo el tiempo me decía amén. Entonces, y justificados por la fe tendremos paz. Alguien que vive esto, decíamos hace unos días de esto que estamos hablando, y justificados por la fe tenemos paz para con Dios nuestro Señor Jesucristo. Qué fácil, le decía yo hace rato a un grupo, qué fácil es decir que la Escritura habla de que en medio de las tribulaciones nos tenemos que gloriar.
Se alégrate en una tribulación, porque la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba y la prueba produce esperanza. Pues está fácil. Pero recibirlo, entenderlo y vivirlo, y luego dices, ok, lo vivo, pero luego te está diciendo Dios hoy, yo te escogí, yo te voy a dar el poder, yo te voy a llenar en plenitud. Ponte a trabajar, ponte a funcionar divinamente como sacerdote. Hacerlo en paz, eso no es tan fácil. Y fíjate, si tú honras, ¿qué dijimos? ¿Seremos qué? Honrados. Pero si tú eres hijo de Dios, ¿serás pacificador? En el Sermón del Monte hay una escritura donde habla en Mateo 5:9 que dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces me regreso al ejemplo del taxista. Se te cierra y ¿qué? ¿Sale pacificación y sale paz o qué sale de ti? Ahí es donde, ese es nuestro termómetro. ¿Qué sale de nosotros? O sea, ante cualquier, ahora sí lo voy a decir, ante cualquier agresión, provocación, ¿qué sale de nosotros? Si lo que genuino, porque no genuino es, tú sabes que te están provocando y estás adentro y dices, contrólate, pues, pacifica, pues a lo mejor lo vas a dominar, pero en el corazón tú sabes que a Dios no lo vas a engañar. Entonces, cuando realmente, genuinamente te sale ser un pacificador, eres verdaderamente un hijo de Dios. ¿Sí o no? Y Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, ¿por qué te hablé de estos dos versículos? Porque a veces también nos da preocupación saber, te estoy transmitiendo un poquito lo que Dios quiere bajar, de a qué hemos sido llamados y quién va a hacer esa obra. No tú, sino Él. Y ya te lo dije leyendo la Escritura, no yo, sino Dios, que es un proceso en amor, pero también es un proceso en paz. Es un proceso en paz. Nadie te va a poder robar la paz mientras permanezcas y lleves fruto. Mientras estés como pámpano pegado a la vid. Si te desconectas, nada podremos hacer. Al contrario, ¿no? Entonces, te tengo una noticia. No sé si es buena o mala, pero te la tengo. Hay una profesión para nosotros. No es un título, pero hay una labor, una tarea. Hijos, sí. Sacerdotes, sí. Pero tenemos una profesión, que esa profesión es ser sacerdotes. Y Dios nos va a dar el poder para compartir o para participar en su, no en mí, en su responsabilidad de ministrar a otras personas.
Nosotros nos hemos confundido con que el que ministra es el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo solamente está en el pastor. No es así. Lo que hoy te quiero llevar a entender es que tú puedes ministrar a otras personas. Tú puedes ser rey y tú puedes ser sacerdote. De hecho, tienes que ser, si ya eres hijo, tienes que dar el siguiente paso de fe para ser activado a ser sacerdote. Y eso es una profesión. Es una profesión. No lo digo yo. Y esa profesión de ser sacerdote es participar en la responsabilidad, te lo vuelvo a decir, que Dios tiene para ministrarle lo que Dios le va a ministrar a otras personas. ¿Sí lo estás entendiendo? ¿Cómo lo va a hacer? Hebreos 4:4 dice que por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿quién es el gran sacerdote? Y el sumo sacerdote Jesús. Nosotros somos hijos, pero hoy nos está ya haciendo un llamado a habilitarnos en una profesión que es ser sacerdotes. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién dice? Jesús, el Hijo de Dios, ¿qué cosa? Retengamos nuestra profesión. Entonces yo te pregunto, ¿hay o no hay profesión? Es una labor, no es un título, no es un pastor, no es un diácono, no es un obispo, no es un maestro, no es sacerdote. Quédate ahí, hijo, habilitado en el Espíritu, guiado en el Espíritu, para funcionar divinamente como rey y sacerdote, bajo la guianza y la responsabilidad del Padre por medio del Hijo a través de su Espíritu en el Espíritu. No lo vas a hacer tú, no estás solo porque ya lo dijimos, lo vamos a hacer, más bien Dios lo va a hacer en amor y en paz, pero te va a llenar de poder y de su plenitud. ¿Sí lo estás recibiendo? Y el 14 termina diciendo, retengamos nuestra profesión, porque dice el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Yo aquí te puedo hablar de muchas cosas. Este versículo me puede dar para hablarte 3 horas de muchas cosas. Porque nadie le puede decir a Dios, y mucho menos a Jesús, que no te entiende. Porque Él se compadeció en nuestras debilidades por una simple y sencilla razón. Él vivió lo que tú y yo también vivimos en esta tierra. Tan es así que el principio de todo fue que Él no nació en un palacio. Si algo tuvo Jesús fue que partió de cero y vivió de todo, ¿no? A los suyos vino y los suyos, ¿qué decía la Escritura? No le recibieron. ¿Por qué? Porque lo veían como un carpintero, ¿sí o no? Él decía que era el Hijo, él decía que era el Mesías, él se manifestaba con poder, no el poder de él, sino el poder del Padre. Él hablaba lo que el Padre le decía, él hacía lo que el Padre le decía, y hacía prodigios y milagros y no le decían, no le creían, no le recibieron, no le conocieron. Y hasta la fecha hoy todavía hay mucha gente que no le conoce y que no le cree. ¿Sí o no? Y eso es triste y vuelvo a insistir, le anda prendiendo velas a los muertos y anda celebrando la muerte. Nosotros no somos así. Pero de nada sirve lo que estamos recibiendo si no lo vivimos y no lo ponemos en práctica. ¿Qué te quiero decir? Que Jesús, al ser el sumo sacerdote, que es un sumo sacerdote que se va a compadecer de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Te tengo una buena noticia. Te decía, el poder que actúa en Jesús, actúa en nosotros.
y tiene poder, pero Jesús en este proceso nos está acompañando también. No está solo. Jesús, de la gloria que recibió, va a dar también la gloria a tu vida como hijo de Dios, como hermano. Tan es así que la Escritura dice que hoy está ¿en dónde? A la derecha del Padre. Pero no está echándose unas palomitas viendo Netflix. ¿Qué está haciendo? Intercediendo. Orando, intercediendo. Entonces, Hebreos 4:16 te lo sabes. Acerquémonos pues confiados al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? El oportuno socorro. Vamos a cerrar con dos cosas importantes. Uno, un versículo, y dos, vamos a entrar a la cena. Todavía no la repartan. Dios es tan fiel, lo dijimos la semana pasada, y es tan perfecto. Y Dios es un Dios justo que no te va a dejar en la misma condición en la que estás. Ni en la que estás, ni en la que estabas, ni en la que puedes estar. Algo que Dios me decía, no lo hables todavía, y hoy lo voy a decir porque hoy me guía a decírselos. Dios nos lleva de gloria en victoria, de gloria en gloria, y de victoria en victoria. Siempre. Dios te lleva y me lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cuál fue la primer gloria? Cuando me sacó de las tinieblas para hacerme luz admirable. ¿Cuál es la gloria en gloria? Darme identidad. ¿Cuál es la otra gloria? Saberme amado, saberme escogido, saberme llamado, saberme hijo, y le sigo. Y la otra gloria, ser sacerdote, habilitarme como sacerdote. Y no va a parar. Y en cada gloria y gloria y gloria y gloria, nivel y nivel y nivel y nivel y nivel, pues vas a crecer y vamos a crecer en su plenitud, vamos a crecer en amor, vamos a crecer en recibir, vamos a aprender a dar, a funcionar perfeccionados como hijos de Dios para ministrar lo que por gracia hemos recibido para dar por gracia. ¿Sí lo estás recibiendo? Y en esa parte que te quiero transmitir, que va mucho con la cena del día de hoy, es: Dios no te va a dejar en una misma condición, y esa condición no es nada más física o espiritual, sino también es una condición de cómo tú te puedas ver y cómo tú te puedas sentir. El fin de semana, si no están para saberlo, estuvimos en Coatzacoalcos desde el viernes nosotros. Estuvimos en un congreso impresionante. Impresionante. El Espíritu Santo se movió de una manera poderosa. Dios mediante, porque sé que vino de Dios por todas las cosas que de verdad nos pasaron a nosotros, sobrenaturales. Cosas en las cuales incluso yo puedo decir, y no voy a aprovechar ese tiempo para eso, pero les puedo decir que yo no creía, que yo dudaba, que yo juzgaba, me dejó con la boca callada. No lo vi, lo viví. En lo personal y en quienes me acompañaban. Nos abrió puertas, nos honró, ¿no? Dispuso tiempos, confirmó mucho de lo que hemos estado recibiendo desde hace tiempo nosotros, y también estableció una conexión con las iglesias de aquí de Coatzacoalcos, donde Dios mediante, de parte de Dios, vamos a participar por primera vez con estas iglesias el próximo año en este evento, donde la vida de muchos va a seguir cambiando. Y algo de lo que yo aprendí que hoy quiero compartir es lo que empezamos a decir. La base de todos es que Jesús a lo suyo vino, porque Él, cada que le escupían, cada que no lo reconocían, cada que lo amenazaban, Él no se amedrentaba.
Él nunca se vio víctima. ¿Y cuántas veces nos vemos víctimas porque no nos acordamos que el Espíritu de Dios no nos dio un espíritu, no es un espíritu de cobardía? Que el precio por el cual pagó el Padre nuestro pecado y nuestra justicia no fue cualquiera. Somos hijos. Tenemos una identidad. Entonces, que algún día fuimos injustos, sí, pero hoy somos justificados. Que algún día pecamos, seguimos pecando, sí, pero tenemos redención y tenemos misericordia gracias al acceso de la gracia del Padre. Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a tus injusticias, a sus injusticias. ¿Eso qué quiere decir? Que no te va a dejar en condición de víctima. Muchas veces no sales y no te crees porque sientes que no mereces o porque hiciste, y eso ya quedó atrás, o porque no entiendes que eso ya pasó, que eres nueva criatura en Cristo Jesús, que las cosas viejas ya pasaron y que hoy somos hechos nuevos. Entonces la Escritura es muy clara, dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré. Nunca más me acordaré. ¿De qué? De sus pecados. Ese es el verdadero perdón. El que aunque tú no te creas perdonado, Él ya te perdonó. Y decías hace rato, o sea, lo decías tú hace rato y lo dijeron el día de ayer, así hables con poca fuerza en tu voz o mucha fuerza, Dios es Dios. Y lo que tú declaras, lo que tú te crees, lo que Dios te muestra, eso nadie lo va a poder cambiar. Entonces Dios no te está metiendo en una condición de injusticia o de víctima, ni tampoco de culpable, sino Él quiere hablarte hoy al corazón y decirte, yo seré propicio a tus injusticias. Yo soy propicio a tus injusticias. Yo he sido. Porque Dios actúa en presente, en pasado y en futuro. Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa y el omega. Y nunca más me acordaré de tus pecados y de tus iniquidades. Hoy vamos a hacer la cena de una manera diferente. Vamos a repartirla. Acompáñenme a repartir la cena, por favor. No me voy a meter con los famosos versículos de la cena. Hoy soy guiado a ministrar, a guiarles en esto que Dios ha entregado en mi corazón para compartirlo con ustedes. Vamos a prepararnos. Entréguenlo, por favor. Pónganse de pie. Gracias. Fue un congreso de mujeres donde los hombres no teníamos nada que ver, pero Dios nos movió a Sócrates y a mí. Y el segundo día, en la última participación, una pastora de España empezó a ministrar temas de sanidad. Y algo que me llamó mucho la atención fue que
Yo estaba hasta atrás con Sócrates, en la parte más alta del auditorio. Y un día antes, Dios preguntaba, ¿qué quieres de mí? Yo le dije, sáname, libérame, porque sé que soy hijo y sé que tengo tu espíritu. Y te abro mi corazón. Sé que en ese proceso, al no haber sido guiado hace 7 años, hasta antes de mi llamamiento como pastor, cometí muchas tonterías y no sané muchas cosas. ¿Qué quiere decir? Que abrí puertas y había que hacer una liberación. Y Dios me mostró que lo que yo tenía no era físico, sino que era espiritual. Sócrates fue mi testigo. Un día antes sanó a muchas mujeres. Yo le decía a Dios, si tú existes y vives porque sé que eres, y es el tiempo para mí, me lo vas a manifestar. Y el segundo día, en la última participación, el primer llamado fue a un hombre, no a una mujer. Y yo dije, pues eres tú, eres Dios quien me está llamando, y declaro libertad. No me tocó, todo fue por fe. Mi cuerpo no podía contener el poder del Espíritu de Dios, que estaba sacudiendo y liberando. Todo lo que tenía que sacar, que estaba deteniendo la obra y la santidad del Espíritu. Y eso es lo que yo creo que nos hace falta, hermanos. Creer y vivir y dejarnos llevar a esos niveles de vivencia que solo Dios nos puede dar para ser sanos, perdonados y libres. Y solo un hijo de Dios lo puede vivir. Cierra tus ojos. Padre, gracias porque este lugar es un lugar que no es iglesia, sino es un edificio, es una casa de oración, casa de adoración, casa donde no solamente habita el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habita en nosotros y con nosotros. Aquí no venimos en búsqueda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene con nosotros desde casa. Gracias porque hoy nos confirmas y te revelas a nosotros que tu poder es inimaginable, es infinito, que tú eres bueno, mi Dios, y que tú al justo jamás lo dejarás solo, ni tampoco desamparado. Gracias porque hoy es un tiempo en el que nos estamos dejando servir por ti, porque el que ha dispuesto y servido y arreglado la mesa y el banquete eres tú. A nosotros nos toca sentarnos, participar, creerte, reconocerte y dar gracias por el pan. Enséñanos a que no seamos como esos que buscaban solamente el pan, se llenaban y se iban, sino que lo que realmente nos mueva sea el pan espiritual, el pan de vida que solamente tú eres y quien tú tienes, mi Dios, para sanar
y para llenarnos con tu plenitud a través de tu palabra, que es vida y que es espíritu. Enséñanos a participar en este tiempo con tu pan, Padre, no solamente como símbolo de tu carne, sino como símbolo de que esa palabra que entra en nuestro cuerpo hoy cobrará vida en nuestro ser y hará que simbolice que nunca habrá escasez de palabra y de vida en nuestro espíritu. Cómatelo, por favor. De la misma manera, Padre, doy gracias porque participamos en tu cena y el jugo que estamos tomando representa esa sangre limpia y derramada por nosotros, la cual nos limpia y nos lava de cualquier iniquidad, de cualquier injusticia cometida, de cualquier pecado que hemos cometido, y nos hace aceptos en ti, Padre, para hacernos hechos herederos y coherederos juntamente con Cristo, como hijos tuyos, sabedores que pertenecemos a una familia divina, a que nos da una identidad y que esa sangre, ese jugo, esa bebida que entrará en nuestro ser, también dará vida a nuestros huesos, a nuestra alma. Será la medicina que necesita el alma y será la vida que necesita nuestro espíritu. Vivifícanos, mi Dios. Tómate el jugo, por favor. Dice 2 Corintios 3, del 2 al 6. Fíjate bien lo que vamos a hacer. Y esto es parte de nuestra profesión, de lo que Dios nos quiere llevar y activar. Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Ves qué importante es dejarte llenar de su plenitud y dejarte habilitar y no quedarte solamente como hijo de Dios, sino dejarte que te lleve a un nivel de gloria donde te sepas sacerdote y entiendas que el que se manifiesta en ti eres tú, porque lo que Él escribió en tu corazón lo conocerán y lo leerán. ¿Quiénes? Todos los hombres. Y dice la Escritura que sigue siendo manifiesto lo que sois, cartas de Cristo expedidas por nosotros. Eso que tú manifiestas, que la Escritura está diciendo que somos cartas de Cristo expedidas ¿por quién? Por nosotros, no fue escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Entonces tú y yo vamos a ser hechura y producto a la perfección de Jesús. Y eso no va a ser en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Pero fíjate lo que viene, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Aquí viene el cierre, sino que nuestra competencia
provenga de Dios, el cual asimismo, ¿qué cosa? Nos hizo que ministros competentes de un nuevo pacto. Entonces, con esto cerramos, hermanos, porque como hijos, la herencia que quiere hacer con nosotros es habilitarnos en una profesión de rey y sacerdotes, haciéndonos, ¿qué cosa? Ministros competentes de un nuevo pacto. Pero ¿qué cosa? No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Cierra tus ojos. Padre, gracias porque yo sé que las palabras que tú hablas son espíritu y son vida, y hoy has hablado de una manera específica a cada corazón de mis hermanos. Yo sé que cada uno trae una tribulación, trae fortalezas que posiblemente todavía estén levantadas, que haya principios que no hayan sido establecidos por ti y que tienen que ser derribados por ti solamente, Padre. Que esas fortalezas y esos argumentos que se han desarrollado, que van en contra de tu conocimiento, tu espíritu nos recuerde que la victoria y la destrucción ya la dio Jesús, porque por eso somos hijos, por eso somos herederos, porque vivimos y estamos sellados con tu espíritu y estamos bajo el nuevo pacto. Pero que nada ni nadie nos haga ver y nos haga creer o que nos confunda de que hay un propósito y un llamado, hay una habilitación, hay un paso más que dar, y no es el solamente sabernos y quedarnos como hijos. Gracias, mi Dios, por sacarnos de esa tiniebla, de esa penumbra, y de llevarnos, como tú que eres luz, a la luz admirable. Gracias por darnos vida, gracias por manifestar sanidad en nuestras vidas y nuestras familias. Yo hoy pido por cada necesidad, no solamente de esta iglesia, tu cuerpo, sino del que no te conoce y que sabemos que está cerca de nosotros, del vecino, del compañero de trabajo, del enfermo, del compañero de tiempo atrás, del familiar que sabemos que se resiste y que para lo que nosotros creemos y vemos, por no tener tu espíritu, le es locura, mi Dios. Dale tu espíritu para que tu espíritu acomode en su espíritu lo espiritual, Padre. Y que como nosotros hemos visto y vivido la manifestación de tu justicia, también quienes necesiten justicia la reciban por medio de la fe y por medio de tu obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bonito domingo.